grupos criminales. Uno podría sostener al menos tres cosas. La primera, que es común que el crimen organizado amenace a los funcionarios penitenciarios en muchos países. Sí. O sea, lo que antes ocurría en otros países ya está ocurriendo en Chile. Este es un escalón más dentro de la profundización del crimen organizado en nuestro país. Porque ya empezará... Porque para eso hay que tener información, porque ni tú ni yo sabemos dónde vive un funcionario de gendarmería, no tenemos idea. Entonces hay que investigar, hay que saber, y son extranjeros en Chile que logran tener esta información. Este es un paso más. Lo segundo, las amenazas se pueden realizar en forma privada o pública. Me explico, alguien va y le dice tal cosa. Eso es una amenaza que nadie más la conoce. Pero aquí se encargaron de que esto fuera público, colocar un ramo de flores frente a la puerta, disparos en contra de la casa. Este es un mensaje no solo para él, es para todos los demás gendarmes, que sepan que si son duros en la cárcel, si cumplen con las normas, los van a atacar, y que están al descubierto, que están inermes. Lo tercero, tú lo decías, ¿cómo obtuvieron información? ¿De dónde sacaron esta información? La sospecha es que vino de los propios colegas del gendarme. Por lo tanto, hay colegas traidores, porque es una traición gigantesca entre compañeros, también. porque son colegas delincuentes, Sí. y porque son colegas que ya están trabajando para el crimen organizado. Y por lo tanto, la corrupción ya no solo de pasar un celular porque un familiar les paga, etcétera, sino gendarmes vinculados con el crimen organizado. Ya sea porque tienen miedo, porque están amenazados, ya sea por pago, por una de las dos razones, pero están vinculados al crimen organizado. Esto es tremendo. Esta última información es tremenda porque significa que Gendarmería podría ya estar absolutamente horadada por parte del crimen organizado, penetrada por el crimen organizado. Lo que pasa, Tomás, es que aquí, digamos las cosas como son, hay una especie de baile de máscaras, porque cuando se apagan los micrófonos, las autoridades de este gobierno y de los anteriores reconocen que hay una crisis que está al interior, en el corazón de Gendarmería. Por algo, de hecho, varios de los candidatos presidenciales, incluyendo el oficialismo, también han señalado que esta es una de las materias que va a ser parte de las propuestas de las cartas presidenciales. ¿Y por qué lo menciono? Y esto no es por politizar, sino porque los ministros, lamentablemente, de justicia, mientras están muy cómodos en sus asientos al interior del ministerio, saben y conocen lo que pasa con Gendarmería, pero no dicen ni una palabra hasta que luego dejan los cargos para decir, no, es que es muy complejo, es que usan armas al cinto, es que es una institución compleja de liderar, se pueden ir a huelga, van a generar los motines dentro de las cárceles. Y resulta que los directores de Gendarmería, como el actual director, siempre todo está bien, todos son galletas de miel. Entonces, la verdad es que todos saben que los celulares cómo entran a las cárceles. Todos saben la cantidad de droga que año a año se encuentra al interior de las cárceles. Tendría que haber una lluvia de pelotas en las cárceles. La gente que sabe a lo que me refiero, que son las pelotas que se tiran desde el exterior, sería una lluvia de pelotas durante el año para poder entrar toda esa droga. Y las asociaciones, por su lado, probablemente que ahora están escuchando, amenazan siempre con demandas, con querellas, con acciones judiciales, incluso dentro de sus propias filas. Entonces aquí hay una situación que es muy compleja, porque este comandante forma parte de una lista de oficiales de Gendarmería que están haciendo el trabajo, que están reventando los pabellones, que reventando en la jerga de ellos es ir a allanar estos pabellones VIP, que tienen televisores, que tienen todas las comodidades que usted se imagina. ¿Y que cuenta con protección o no? ¿Ellos, los gendarmes? No. Mira, aquí hay un dato que es bien interesante que me lo decía un fiscal. El CERVEL tiene toda la información tuya, Catherine, de nosotros, de los gendarmes, de los fiscales, de todos, a disposición. Es decir, tampoco se necesita un gran ejercicio para poder ir determinando lugares y posiciones de muchas personas. Y está bien, uno da lo mismo, pero quienes están trabajando, por ejemplo, con crimen organizado, ustedes comprenderán que el resguardo y la protección de datos de esas personas es sustantiva. Sí, pero aquí la sospecha es que compañeros gendarmes vendieron. Esa es la sospecha. Lo vendieron. Porque no tenían cómo saber, Tomás, más que la dirección, que él es el que lideró todo este operativo
que reventó las celdas de estos liderazgos del Tren de Aragua. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que gente del Tren de Aragua tenga espacios VIP en las cárceles chilenas? Mire, el poder que tienen al interior de las cárceles ya el crimen organizado, porque para tener una cárcel, una instancia VIP, tiene que tener poder sobre los otros presos, ¿no? ¿Cómo es posible que el Tren de Aragua tenga ya ese poder en las cárceles chilenas? Lo tercero, tomo una calculadora para dimensionar algunas cosas. Entonces, Marco, ¿cuánto vale entrar un celular a una cárcel chilena? Aproximadamente 350.000 pesos. Aproximadamente. ¿Cuántos celulares se incautaron en el último año? 24.000, ¿tú te acuerdas? Sí. 24.000 por 350.000 pesos. 8.400 millones de pesos solo en eso de coimas. Más de 8 millones de dólares en coimas, solo en celulares. Hago una simple operación matemática, no es más que eso. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Quién tiene 8 millones de dólares aproximadamente para ir a coimear? Perdón, para ir a coimear gendarmes. 8 millones de dólares. A ver, ¿alguien ha dimensionado esto? Solo en esa parte hay otras coimas. Por eso hay algunos funcionarios que a veces se les ven autos que no corresponden a su sueldo, ¿no? Así es. O vacaciones que no corresponden a sus ingresos. Por eso es tan importante que haya en Gendarmería una inteligencia, ¿no? Una inteligencia propia y que los persiga. Y que no los remuevan, porque los terminan mandando a otras cárceles, a quienes han intentado hacer ese trabajo, y nos consta acá en la radio. Y por otra parte, nosotros hemos dado muchísimos casos de policías de Franco que se defienden en un portonazo, PDI, carabineros que se defienden. ¿Por qué andan con sus armas? Bueno, pregunta, ¿pueden los gendarmes andar con armas propias fuera de sus horas? No. Fíjense que un exdirector de Gendarmería que combatió duramente la corrupción no puede andar con armas. No. Y que mientras era director de Gendarmería estaba muy resguardado, terminó de ser director de Gendarmería y anda solo por las calles. Ni siquiera puede portar un arma para defenderse. ¿Esto es normal? ¿Todo esto es normal en este país o no? ¿O estamos combatiendo en serio o no el crimen organizado? Pareciera que no, cuando tenemos este tipo de escenarios. Muy atrasados también, porque quizás eso podría ser, comillas, normal antes. Claramente ahora es una realidad completamente distinta. Pero yo creo que aquí, ¿cuál es la...? Es buena noticia, lo voy a poner en positivo. Sí. Es la buena noticia de que sepamos quiénes son. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí es la clase política de izquierda y derecha. Izquierda y derecha que saben perfectamente lo que viene pasando hace años al interior de Gendarmería y que seguimos en este mismo estado de arte. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se dijo desde la propia Gendarmería, mire lo que está pasando, necesitamos esto, queremos hacer estas reformas, y no pasó absolutamente nada. Nada. Han pasado 3 ministros, actualmente está el ministro Gajardo a cargo del Ministerio de Justicia, 3 ministros de esta administración. Se viene hace mucho rato apuntando dentro de Gendarmería con escritos anónimos en contra de Urra y otros más, que el director de Gendarmería, que no ha hecho nada, que incluso yo tengo uno de los escritos donde lo acusan de estar haciendo galletas de jengibre, regalando no sé qué, en vez de estar preocupado de la situación. Entonces, ¿me entiendes? Que aquí todos saben. Y por eso digo, la buena noticia es que tenemos que saber que la política sabe de lo que está pasando en Gendarmería, pero nadie se atreve a golpear la mesa. Néstor, ¿hace cuánto tiempo que no se construye una cárcel en Chile? Bueno, la de Talca se demoró ¿cuánto? Pero ¿hace cuánto tiempo que no tenemos cárceles? ¿Hace cuánto tiempo que está la discusión de cárcel de alta seguridad? Otra. ¿Hace cuánto tiempo que aquí informamos que la cárcel de alta seguridad en Santiago no estaba totalmente ocupada, pese a que se necesitan cárceles, por todos los desórdenes que hubo al interior, porque Gendarmería no fue capaz de controlar a los presos que estaban en el interior, muchos de ellos extranjeros? ¿Hace cuánto tiempo en gobiernos anteriores reclamaba Gendarmería de tener inteligencia, incorporarse a los sistemas de inteligencia, porque la inteligencia en las cárceles es fundamental
porque hay mucha reincidencia, porque desde las cárceles se manda muchas veces al crimen organizado. Grande Agua se descubrió por Gendarmería. Exactamente. Nada, tú tienes razón, los ministros pasan y todo sigue igual. ¿Quién fue ministro de Justicia bajo este gobierno? El actual ministro de Seguridad Pública. ¿Cómo es posible que recién ahora, esto es ridículo, recién ahora descubran que es bueno que tengan un uniforme distintivo? Algunos. Lo más peligroso. Compraron 30 y tantos. Sí. Algunos. Recién ahora, si esto se... Mire usted una película en blanco y negro y lo va a descubrir. O sea, si esto es ridículo, es torpe, es un poco estúpido. O sea, de que nadie lo haya hecho antes. Todo eso. Pero aquí los ministros Larraín, los ministros Río, después el actual ministro de Seguridad, Cordero, todos saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pero cuando uno pone el micrófono públicamente, nada de esto se dice con la crudeza que tiene que decirse, porque son las personas que cuidan justamente a los presos en Chile. Sí, pero para terminar, la clase política, los partidos políticos, no pueden desentenderse de su responsabilidad. Ellos cuotearon Gendarmería, ellos se apropiaron de Gendarmería, ellos promovieron sistemas al interior, organizaciones gremiales, etcétera. Pero ¿cómo no iba a haber organizaciones gremiales politizadas cuando ellos politizaron los directores de Gendarmería y cuotearon incluso los mandos más altos, cuoteados políticamente? Ellos fueron. ¿Quién se acuerda que se arreglaban los sueldos a última hora para después tener buenas pensiones? ¿Quiénes? Los políticos. Y todos sabemos quiénes eran, ¿o no? Entonces, esto está, uno dice, la corrupción del gendarme que entra un celular, de todas maneras. La corrupción del gendarme que vende a su compañero, un traidor y un delincuente. Pero también están los otros. ¿Qué disciplina podía tener un gendarme cuando veía a los máximos directivos que se arreglaban pensiones millonarias de 5 o 6 millones de pesos? ¿Qué exigencia se le puede hacer a ese gendarme de decirle que tiene que convertirse en un funcionario público ejemplar? ¿Se puede o no se puede? Es lamentablemente... Fue la clase política. Lo preguntamos también con Carabineros en su momento. Exactamente. Porque claramente la mayoría de los gendarmes y las gendarmes hacen su trabajo bien, muchos en condiciones precarias. Además, si están constantemente haciendo reclamos, esto, como decía Néstor, no es nuevo. La mayoría de ellos hace su trabajo como corresponde, corriendo muchos riesgos. Pero claro, están viendo que a otros les va mejor porque hacen lo que estamos viendo, pues, entregar datos, más allá de pasar implementos que no se debe tener dentro de la cárcel, porque eso ya parece infantil versus lo que está pasando u otras cosas que están haciendo algunos gendarmes. Total, ahora sí con esto termina, que estaba recordando lo que decía Tomás, que cuando uno conversa con los gendarmes viejos, viejo me refiero yo, con mucha experiencia y que siempre es bueno escucharlo. Claro, ellos dicen desde los 90 los radicales, la democracia cristiana, algunos socialistas, algunas corrientes del socialismo se apoderaron de Gendarmería colocando señoras, ex señoras y otros más en puestos claves que terminaban con jubilaciones millonarias. Y eso lo vieron todos. No hay nada más miserable que haber usado Gendarmería como un botín, que es lo que hicieron. Y ahora rajan vestidura. Bueno, hay que arreglar esto. Sí, pero yo creo que se está haciendo, yo creo que es un buen trabajo de la Fiscalía de Occidente, también eso hay que decirlo. En 9 días lograron dar con los personajes el trabajo de los fiscales, de los equipos de la Fiscalía de Occidente en cuanto a encontrar el auto, las pasos, los pórticos, saber dónde se subieron, cuál era la intencionalidad, cómo llegaron, muestra que sí se puede hacer bien la pega, con pocos recursos, pero se puede hacer. Gracias, Néstor. Que estén bien, buen día. Chao.